Bueno, a continuación les muestro una imagen del ADN genómico. Se va a tomar unos genes y esos genes van a codificarse y así crear el genoteca, diferentes pares de información genética. Bueno, a continuación les muestro un segmento de un cromosoma de un organismo X. Aquí la ordenación de los clones de una genoteca de ADN se representa al fragmento de un cromosoma de un organismo hipotético, con marcadores de A a Q, que representan sitios de identificación por secuencia, CTS, segmentos de DNA de secuencia conocida, entre los que se encuentran genes conocidos. Debajo del cromosoma se muestra una serie de clones BAC, son estos de aquí, enumerados del 1 al 9. Ajá, la ordenación de los clones en el mapa genético es un proceso con muchos pasos. La presencia o ausencia de un STS, perdón, en un clon individual puede determinarse por hibridación. Aquí está el ejemplo. Examinando cada clon con ADN complementario a un STS. Una vez el STS de cada clon de BAC ha sido identificado, así como los propios STS y su locación es todavía desconocida. Los clones pueden ordenarse en el mapa. Por ejemplo, compare los clones 3, 4 y 5. El marcador E azul es este de aquí. Se encuentran en los tres clones. Aquí vamos a estar comprando los diferentes clones de una cadena de ADN, de un ADN, perdón, es un cromosoma y esos son los pares genéticos. Eh, Aquí pues vemos que esos tienen una relación muy, 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 muy semejante, solo con em, en el marcador azul, marcadores. El 4 y el 5 presentan un marcador rojo y el 5 solo representa un marcador verde. Ujú. Los clones están parcialmente solapados y su orden debe ser 3 4 5 van de abajo hacia arriba. La serie ordenada de clones resultantes se denomina contigo. Todo eso lo vamos a llamar un contigo. Y es como la manera en que el cromosoma se divide, como lo había puesto en la primera imagen, en la que se codifica y crea muchos clones y que van a ser genéticamente, así es como se ven. Aquí les muestro un ejemplo, una construcción de una genoteca de cDNA a partir del mRNA. El mRNA de una célula contiene los transcritos de miles de genes. Los cDNA generados son, en consecuencia, heterogéneos, es decir, son muchos. El eDNA dúplex producido de este modo se inserta en un vector de clonación adecuado. La transcriptasa inversa puede sintetizar DNA sobre un molde de RNA o de DNA. Es decir, tenemos aquí un cromosoma es un ADN, perdón, un RNA. Es un RNA, perdón. El RNA es un molde híbrido con un oligonucleído. Bueno, y este se va a ir transformando con las transcripciones de NTP. Esto así, llega así, se unen todas las transcripciones y esto va a provocar que el mRNA se degrade, quedando solo esta transcripción de NTT. Y esto pues va a ocasionar que se polimerice el ADN. Y aquí dice, y los DNTP generan ADN de doble cadena. Pues aquí vemos que es el ADN, poco a poco se va a ir
formando la doble cadena entre ellos dos, que lo denominan como AA y TT. Y bueno, esto es todo. La reacción en cadena de la polimerasa amplifica secuencias de DNA específicas. La reacción en cadena polimerasas, denominada PCR, permite amplificar un segmento de DNA que se conoce. Esto es impuesto por Carey Mullis en 1899. El ARN amplificado puede ser usado en una amplia variedad de procedimientos analíticos. Para ellos, primero se prepara oligonucleótidos sintéticos siendo complementarios en una hebra compuesta de diana. Estos oligonucleótidos ayudan como cebadores para la replicación con extremos en zonas de híbridos orientados hacia otros y posicionados para cebar la síntesis a lo largo de segmentos de DNA deseado. También se usa el ADN polimerasa para sintetizar cadenas de DNA. Después se naturaliza con calor de cadena de DNA y se enfría para poder después, para así colocarlos con los oligonucleótidos sintéticos que actúan como cepadores. Al final se van a añadir 4 desoxirribonucleósidos de trifosfatos y el segmento de DNA cebado será replicado selectivamente. Esto se va a repetir al menos de 25 o 30 veces en unas pocas horas por medio de un proceso de automatización de amplificación que amplificará el segmento de DNA y podrá ser analizado. Las reacciones en cadena de la polimerasa pueden ayudar a tener una gran tecnología con gran sensibilidad, pudiendo detectar tan siquiera una sola molécula de ADN en casi cualquier tipo de muestra. También ha logrado clonar el ADN de más de 40.000 años de antigüedad, ya sea de restos humanos momificados y de animales extintos como los mamuts. Bueno, yo les voy a hablar de las secuencias de genomas enteros. Primero, sabemos que el genoma es la fuente de información básica de cualquier organismo vivo. Entonces, a menos de 10 años de haber desarrollado métodos para determinar la secuenciación de ADN eficaces, se empezó a discutir la posibilidad de la secuenciación de todo el ADN humano. Esto siendo su totalidad de 3.000 millones de pares de bases del genoma humano. Este proyecto se denominó Proyecto Genoma Humano. Este comenzó a finales del año de 1980, donde participaron alrededor de 20 centros de secuenciación genómica de 6 países, de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Francia, China y Alemania. Y este proyecto de la secuenciación se llegó a finalizar en el año, bueno, fue publicado el genoma humano completo en abril de 2003, y lo cual fue varios años antes de lo que tenían previsto. A su vez, estas técnicas genómicas son una arma poderosa para la medicina forense, ya que gracias a ellas tenemos las huellas dactilares del DNA, ya que en un proceso que se lleva a cabo donde hay un promedio de cada 1.000 pares de bases, hay una diferencia entre los seres humanos. Este proceso que se utiliza, bueno, existen diversos. Está la determinación de las huellas dactilares de RFLP del DNA, que esto a lo que se refiere el RFPLE es que es de polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción. Esto es lo que significa RFLP. Y este proceso consta de que aquí tenemos el ADN o el DNA cromosómico. Posteriormente es consumido por unas enzimas de restricción. Aquí son cortadas por las endonucleasas de restricción, o sea, estas enzimas, lo que provoca una fragmentación del ADN que posteriormente es dividido por medio de una electroforesis en gel de agarosa. Aquí está. Después, este ADN es desnaturalizado y transferido a una membrana de nilo. Después se incuba en una sonda y posteriormente se expone la membrana en una película de rayos X. Y aquí podemos ver las diferencias de los que presenta ADN, y con una muestra de nuestro sospechoso, aquí podemos observar, podemos determinar si ese ADN es de la evidencia que se obtuvo en el delito o lo que haya ocurrido, y pues por medio de los sospechosos ver si ese ADN coincide. Sin embargo, este tipo de pruebas presenta algunas dificultades. O sea, es muy eficaz y se utilizó principalmente en los años de 1980. Sin embargo, el problema de esto es que ocupa aproximadamente más de 25 nanogramos de ADN. Entonces, si no se encuentra esta muestra, pues no se puede realizar esta prueba. Por ello, existe la reacción en cadena polimerasa o PCR,
que esta lo que utiliza es el CTR. Y esto lo que, bueno, las facilidades que nos provee es que puede ser realizada esta prueba con solamente un nanogramo de ADN y este ADN puede estar incluso deteriorado, no en gran cantidad, pero a pesar de eso se puede utilizar. Esta es su principal ventaja y es por lo cual es el más utilizado actualmente. Además de que uno de sus estándares que utilizan para determinar de quién proviene este ADN es la amilogenina, que la amilogenina presenta distintos tamaños, ya sea si proviene de un cromosoma X o Y, por lo cual es muy eficiente para determinar el género de quién pertenece a este ADN. Eso sí, para poder realizar este tipo de reacción e identificación del ADN, es necesario utilizar algún estándar. Por ejemplo, el estándar de Estados Unidos llamado Sistema de Indexado Combinado de DNA fue utilizado en 1998. Esa sería la única condición que requiere y tener al menos un nanogramo del ADN que queramos analizar. Compañeros, yo les voy a explicar acerca de los kits de amplificación de los Logi y además voy a explicar posteriormente cómo fue la tarea de secuenciación del genoma humano. Bien, para empezar, en la actualidad hay múltiples kits para llevar a cabo la amplificación de 16 o más Lochis tipo STR, consistiendo de 16 o más cebadores para PCR. Cada cebador es único para cada locus, además de estar diseñados especialmente para no interactuar entre sí. Adicionalmente producen productos de PCR de diferente tamaño para poder ser separados por electroforesis. Estos kits son tan eficaces que la probabilidad de la coincidencia accidental es de 1 en 1 trillón. Ahora bien, ¿cómo funcionan? Pues en el diagrama de la derecha se muestra que como tenemos el kit, que es una tubo de una sílica para previamente llevar a cabo esto. Cada uno está fragmentado. Tenemos para, en este caso nos muestra un locus en específico y de ahí a qué alelos corresponden. Se pasa todo esto a geles capilares donde por acción de un colorante se van a ver unas bandas en el gel capilar y estas bandas al final pueden ser barridas para darnos estos resultados como entre comillas de ondas, que es a lo que se refiere con distintos tamaños para poder identificarlos. Bien. En el diagrama de la derecha se muestra este proceso a mayor escala, esta vez teniendo una secuencia de 16 plex, que nos quiere decir que se estudiaron 16 Logi. Ahora, esto fue un esfuerzo realizado a lo largo de 14 años con tal de replicar el genoma humano. Mediante el uso de marcadores STS se dividió cada cromosoma en grupos de un máximo de 100.000 pares de bases con el genoma cartografiado. Fue dividido entre múltiples institutos internacionales para poder lograr su secuenciación. Y ya que las técnicas de secuenciación de la época solo podían resolver entre 600 y 750 pares de bases a la vez, cada segmento tuvo que ser secuenciado trozo por trozo. Estos segmentos, cabe mencionar, que constaban de hasta 100.000 pares de bases, como se mencionaba anteriormente, así que esta labor era bastante titánica. Sin embargo, para acelerar el proceso de secuenciado, lo que se hizo fue secuenciar el mapa por trozos al azar y mediante uso de supercomputadoras en la época y ya teniendo el esquema físico del genoma, se fueron creando estos sitios al azar y los fueron uniendo a donde se supone que deberían ir. Entonces, con esto como base, se fueron creando tantos al azar como fuera necesario para que ya solo fueran unos pocos que tuvieran que ser secuenciados por estas técnicas que daban entre 600 y 750 pares a la vez. Esta técnica computacional de hecho aceleró el proceso aproximadamente 2 años en cuanto a lo previsto para la
ante la terminación de la secuenciación. Y en esta imagen, en esta línea de tiempo, podemos observar en periodos de 5 en 5 años eh, cómo fue el progreso de cada secuenciación, o más bien dicho, en qué épocas se fueron logrando las secuenciaciones de distintas especies. Eh, un poco después del año 1995 y antes del 1996, finalmente se secuencia la influencia, eh, el, la bacteria de la influenza, después la SCRB-CIE o levadura de germinación, la E. coli, Celegans, Melanogaster, y después llegamos al Homo sapiens a partir del año 2001. Sin embargo, este modelo era apenas un modelo borrador y del cual todavía no se había podido replicar. Y ya es en el año 2003 cuando se completa el modelo del Homo sapiens mediante la técnica que mencioné con anterioridad. Y así nos seguimos bastante tiempo. Eh, Ahora, el ser humano, contrario a lo que se creía, no tiene 100.000 genes como se anticipaba, sino que solo posee de 25.000 a 30.000, apenas 3 veces más que la mosca de la fruta, con un total de 13.000 genes. Y aunque de las 1.278 familias de proteínas identificadas, solo 94 eran pertenecientes a los vertebrados. Todo lo demás era perteneciente a bacterias y organismos simples en su mayoría. Sin embargo, todas estas proteínas podían ser utilizadas en combinaciones más complejas para llegar a formar, eh, para dar lugar a formas alternativas de la expresión genética y así pues manifestar más de un par de proteínas de un solo gen. Este mecanismo es más común en los vertebrados que en ningún otro sistema, principalmente porque todo lo demás es demasiado simple como para aprovecharlo. Ahora, a la izquierda está una gráfica pastel que nos dictamina cuánto porcentaje de cada parte del ADN hace qué cosa. Para empezar, solo entre el 1.1 y el 1.4% del genoma se traduce en proteínas. El otro 45% corresponde a transposones, que se trata de nada más y nada menos que segmentos cortos de ADN replicados múltiples veces que eh, tenían la finalidad de poder moverse a lo largo del, del ADN y podríamos considerarlos parásitos moleculares. Estos transposones en el ser humano, algunos todavía están activos con una baja frecuencia y otros, debido a las mutaciones, han perdido su movilidad. En general, los transposones son en buena parte eh, la causa del que la genética siga evolucionando. Más bien dicho, cambiando sería la palabra. El 20.7% corresponde a DNA intergenético, el 5% se refiere a grandes duplicaciones, 3% son repeticiones simples y finalmente el 25% están transcritas a RNA como producto final. Ahora bien, ¿qué diferencia en un ser humano de otro? Y esto se debe a un cambio en una sola base nitrogenada. ¿A qué quiero llegar? Cada humano eh, presenta lo que se conoce como polimorfismos de un solo nucleótido, o SNP por sus siglas en inglés. En promedio, los seres humanos difieren de un par de bases por cada 1.000 pares de bases que tengan. Eh, es en general todo esto se va a traducir en las expresiones genéticas que tenemos. Cosas como rasgos faciales, eh, un color de cabello, enfermedades genéticas, algunas alergias y en buena medida a respuestas sobre
los fármacos. Ahora, la respuesta que nos hace humanos se encuentra en los chimpancés, ya que su genoma difiere únicamente del humano en un 1.2%. Aunque pueda sonar pequeño, esto se traduce a 35 millones de cambios de bases, además de 5 millones de recombinaciones genómicas. En otras palabras, las recombinaciones genómicas quiere decir que a pesar de tener los mismos genes, estarán conjugados de tal manera que van a representarse de formas distintas. Todo esto, eh, al final, ese 1.2% es lo que nos diferencia completamente del chimpancé. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escuchar.